Buenas tardes a todos, gracias al Dr. Mulet por la presentación. De nuevo soy Brian Beltrán, residente de primer año de la Universidad del Rosario. La idea de hoy es revisar los conceptos básicos de la mecánica pulmonar y tratar de entender cómo desde lo fisiológico interactúan el ventilador mecánico, nuestro paciente, y cómo entendemos desde el cuidado intensivo esta interacción y aplicamos los valores que pueden ser medidos directa o indirectamente por nuestros equipos para lograr una ventilación en lo que conocemos de rango protector. Como ruta de manejo vamos a hablar un poco del trasfondo histórico, de cómo a medida que avanza la tecnología también avanza la forma de medir esta mecánica pulmonar, de ver cómo interactúa esta mecánica entre el paciente y el ventilador y cómo las modificaciones que hacemos en el uno o en el otro generan cambios dinámicos y continuos. Recordaremos un poco algunos conceptos básicos de la fisiología pulmonar, de los cuales ya hemos revisado algunos en charlas previas, y tocaremos otros conceptos más asociados a la mecánica pulmonar en el día a día con el ventilador. Hablaremos de la ecuación del movimiento, que es la forma más práctica y como más diseminada de entender esta mecánica pulmonar y de donde se han estado derivando otras maneras de entender. Hablaremos un poco, nombraremos los modelos de fase funcionales y de fase oscilatoria, que son los que tratan de entender la mecánica pulmonar desde un punto de vista de la energía. Luego tocaremos el tema de la potencia mecánica y algunos mensajes para llevar a casa. Como un trasfondo histórico, sabemos que la ventilación inicia en 1952, cuando iniciamos lo que actualmente está diseminado, que es la ventilación con presión positiva, gracias al Dr. Schopenhauer en Eastman. Desde ese entonces, a medida que avanza la tecnología, que avanzan los sensores, que avanzan las piezas de estos ventiladores y nos permiten hacer mediciones más precisas y en el pie de cama del paciente, pues van apareciendo muchas formas de entender esta interacción. Aparece con el Dr. Ram la evaluación de las curvas de presión-volumen, luego con el Dr. Trendelenburg cómo se relacionan estos cambios del ventilador con los hallazgos gasimétricos y cómo empezamos a entender que la interacción del ventilador modifica los parámetros de la fisiología y de la gasometría. El Dr. Otis hablando de la presión, el flujo y la potencia de la entrada de aire, de donde se deriva la ecuación de Otis y todos los modos ventilatorios que conocemos como avanzados. Colette con la relación del presión-flujo ya explícita en el tiempo y cómo de ahí empiezan a derivarse más hacia el futuro los cálculos de potencia mecánica y de la interpretación de esta mecánica pulmonar dinámica en el tiempo. Bates con la medición de la mecánica respiratoria específica y los experimentos en animales y en modos específicos ventilatorios. Gattinoni más recientemente cuando nos habla en el SDRA de la potencia mecánica y cómo se traduce estos efectos físicos del ventilador, ya no solo como el movimiento de aire o de presiones, sino como energía que yo inyecto en este sistema pulmonar, en este intersticio y en estas fibras elásticas de mi parénquima e intersticio pulmonar, y cómo esta energía puede lograr convertirse en disipación a través de calor o en daño directo por deformabilidad de estas fibras elásticas. Y el Dr. Tobin que nos habla de la mecánica específica en patrones restrictivos, SDRA y algunos patrones anormales. Entonces vamos viendo cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo y cómo empezamos a entender a través tanto del pulmón normal como del SDRA gran parte de esa interacción del paciente con el ventilador. Y para entender, cuando hablamos de mecánica respiratoria o mecánica ventilatoria, hablamos de las propiedades físicas que tiene el paciente, su pulmón, que variarán dependiendo, en nuestro caso, de la edad, del tamaño del paciente, de la patología que tenga, pero también las propiedades físicas del ventilador, que irá de la mano con qué tipo de ventilación estamos usando, qué modo estamos usando, qué capacidad de autorretroalimentación tiene el ventilador y cómo interactúa con el paciente. Y esta interacción nos va a llevar a la evaluación a través de las pantallas de los ventiladores de características estáticas y dinámicas de esta mecánica pulmonar. Para recordar entonces, el movimiento del aire, ¿de qué va a depender?
en el paciente que está, digamos, con respiración espontánea, y sabemos que tenemos unas capacidades pulmonares y unos volúmenes de movimiento de aire que pueden ser o no modificados durante el evento de una ventilación mecánica invasiva. Sabemos que lo que tratamos de modificar al máximo y mantenerlo en rango protector es este volumen tidal o volumen corriente, pero que asociado a eso, dependiendo de la capacidad de expansión de ese pulmón, de la capacidad de distenderse y de regresar a su forma original, que es la inertancia de ese sistema respiratorio, pues vamos a tener un movimiento de reserva o un volumen de reserva inspiratoria y un volumen de reserva expiratoria, con unas capacidades que va a ser la capacidad inspiratoria, si la que realiza una inspiración forzada, y la capacidad total, la que incluye el volumen también que logro movilizar en una expiración forzada. Y recordar también ese volumen residual, que es el que virtualmente no se mueve dentro del alvéolo, y es el que evita ese colapso alveolar, y es el que en el paciente ventilado se va a traducir a la modificación de la PEP. Y como esta interacción que normalmente ocurre en condiciones fisiológicas, una vez tengo al paciente ventilado, pues tengo que poder entender cómo modificar parámetros del ventilador me va a alterar este movimiento del aire y me va a alterar esta distensibilidad al final de la expiración, y esto pues favorecer o empeorar la oxigenación y la difusión de los gases. Para recordar de forma rápida conceptos que ya hemos revisado en el pasado, entonces hablamos de la presión soporte, y es entender que una vez yo ventilo a un paciente, yo estoy adicionando una presión positiva a ese sistema respiratorio, y que pasamos de una presión transpulmonar que va a ser solamente dependiente de esa diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural, a una presión transpulmonar que va a depender de agregar en esa ecuación esa presión de soporte o esa presión positiva que estoy poniendo en cada uno de los ciclos respiratorios. Pero además no solo es la presión que yo inyecto con cada respiración desde el ventilador, sino el tiempo o la constante de tiempo que tarda cada uno de estos ciclos respiratorios. Y de forma rápida recordar la constante de tiempo, que equivale fisiológicamente al tiempo necesario para poder reclutar el 63% de las unidades alveolares reclutables, y que en cada constante adicional se va a adicionar ese 63% restante hasta que se convierte en un número teórico infinito, pero que para fines prácticos podemos decir que hacia la cuarta o con 4 o 5 constantes de tiempo yo logro tener un llenado casi del 99% de mis unidades alveolares, un reclutamiento adecuado, y favorecer un adecuado ciclo respiratorio. Y eso será importante porque parámetros del tiempo inspiratorio, parámetros de la frecuencia respiratoria me pueden alterar y modificar esta constante de tiempo. También recordar lo que ya hablamos en charlas pasadas, la distensibilidad pulmonar, y es cómo es esa capacidad del pulmón por sus condiciones elásticas inherentes a su composición de cambiar su volumen en el tiempo dependiendo de esa presión transpulmonar de la que hablamos, y que en caso del paciente ventilado será ayudada con la presión de soporte. Como tenemos un pulmón en una zona o en la zona en la que yo quisiera moverme, es en esta zona de alta distensibilidad, donde con pequeños cambios de presión yo logro altos cambios de volumen, y que idealmente esto se logra más o menos con un 75% de la capacidad pulmonar total. Pero además, como hay una gran diferencia entre la distensibilidad y la elastancia del sistema, y como en inspiración, al ser un proceso activo, cambia y tiende siempre a ser un poco más lenta y pasiva la expiración. Esto debido pues al retroceso elástico de las fibras musculares, y a que es un proceso que no depende del gasto energético y el movimiento muscular. Pero además entender un poco ese flujo de aire y cómo vamos a pasar de un flujo de aire que va a ser o una presión pleural que va a ser negativa en la respiración espontánea, a convertir esta presión pleural prácticamente en cero y depender estrictamente del flujo de aire que inyecta el ventilador, y que, como ya hemos visto en otras charlas, pues dependerá de la morfología del tipo de ventilación que se escoja, si es de morfología cuadrada o desacelerante, pero que en esencia reemplazamos esta funcionalidad de la presión pleural por una presión positiva que se inyecta del flujo, asociada al flujo del aire que entrega el ventilador al paciente.
Y además, como ese flujo de aire se modifica dependiendo de la capacidad de reclutamiento y de qué tanto volumen de ese pulmón logro reclutar en cada una de las respiraciones o ciclos respiratorios. Y como vemos que una vez me acerco cada vez más a la capacidad pulmonar total, empiezo a tener zonas de inspiración o de llenado cercanas a esta capacidad pulmonar total. A medida que aumenta este porcentaje, voy a lograr un mayor reclutamiento de alvéolos, pero de la misma manera convierto la expiración en un proceso forzado o en un proceso activo que requiere la ayuda o el uso de músculos accesorios para lograr una expiración satisfactoria. Y esto es de gran importancia porque en el paciente ventilado, generalmente sedado o relajado, no voy a tener acceso a este mecanismo compensatorio y por eso se puede favorecer los fenómenos de hiperinsuflación o de volutrauma asociados al excesivo volumen, debido a que al tener paciente ventilado, pues no permito que haya un uso de músculos accesorios y convertir esta expiración en activa. También recordar un poco la dinámica de cómo este flujo de aire se comporta en las vías aéreas y cómo lo entendemos este movimiento del aire dependiendo de su estructura y su movimiento. Entonces, la ley de Poiseuille, que nos habla de cómo la resistencia a este flujo de aire va a depender de la velocidad del flujo, la viscosidad y la distancia del continente o de la vía aérea, y va a ser inversamente proporcional a la cuarta potencia del radio. Lo que sabemos de base, pues que es importante en nuestra población pediátrica, porque al tener vías aéreas muy pequeñas, eso de base ya me convierte el paciente en un paciente con mayor resistencia de la vía aérea. Y como esta resistencia o las zonas de más resistencia van a ser las vías aéreas de conducción, por eso es tan importante en nuestros patrones obstructivos como la bronquiolitis, porque por área transversal es mucho menor el área o el radio, adicionando todas las componentes conductivos, que el área transversal de la totalidad del árbol alveolar. Pero además ese movimiento del aire no solo dependerá del flujo y del radio de la vía aérea, sino además de este concepto que nos trae el número de Reynolds, y es cómo se modifica la estructura de ese flujo, cómo se puede convertir un flujo laminar o un flujo en un flujo turbulento dependiendo de las características y las composiciones del gas. Esencialmente nos habla de la velocidad en la que se mueve, del diámetro también de la vía aérea, pero además nos habla de la viscosidad de la densidad del gas y de la viscosidad del gas como un factor importante para determinar este movimiento del aire. Y como un número de Reynolds mayor de 2000 me habla de un flujo generalmente laminar y menor de 2000 un flujo turbulento. Y entonces ya una vez tenemos un poco en la mente estos conceptos iniciales de distensibilidad, de resistencia, de movimiento de aire, hablamos entonces de los patrones normales o de qué sería la normalidad de esta mecánica pulmonar. Recordemos entonces la curva de distensibilidad pulmonar y cómo se comporta nuestro pulmón en una zona de alta distensibilidad o de ventilación segura, y unas zonas de inflexión superior y una zona de inflexión inferior, que determinarán las zonas en donde yo puedo lesionar el pulmón, ya sea por atelectotrauma o por barotrauma, por un excesivo aumento del volumen y de la presión dentro del sistema. Y que las caracteriza a estas dos zonas de inflexión es que es un pulmón muy poco distensible y requerirá altos cambios de presión para poder generar pequeños cambios de volumen, lo cual pues genera lesión y se traduce también en un mayor uso de energía o mayor lesión a través del ventilador por la energía que transmito al sistema. Y pues haciendo la búsqueda bibliográfica, aunque no está completamente estandarizado, encontramos algunos valores de normalidad dentro de nuestra población pediátrica. Esencialmente cómo se va a diferenciar esta distensibilidad pulmonar, que es el dato que nos arroja generalmente el ventilador, y cómo va a variar dependiendo de la edad, teniendo en el niño más pequeño y en el neonato pulmones mucho menos distensibles y si es prematuro aún menos por la inmadurez del tejido pulmonar y del componente elástico de ese pulmón, y cómo va aumentando a lo largo del tiempo hasta la edad escolar y adolescente y adulto.
Vemos aquí en estos valores que aquí son mililitros por kilo por centímetro de agua, quedó sin el kilo puesto, y vemos cómo aumenta ese valor de esa distensibilidad a lo largo que se desarrolla también la alveolización y el crecimiento pues del área transversal de ese pulmón. Y para valores de adolescente o de adulto se usa un número estándar que oscila más o menos entre 60 a 100 mililitros por centímetro de agua, sin calcularlo o sin corregirlo a razón del peso. Y cuando hablamos de las resistencias inspiratorias y expiratorias, que también nos las mide en la dinámica pulmonar, el ventilador y nos lo arroja dentro de los valores de la mecánica, tenemos un valor normal descrito en la mayoría de textos en la literatura para la resistencia inspiratoria de menos de 30 centímetros de agua por litro por segundo, y para la resistencia expiratoria menos de 20 centímetros de agua de litros por litros por segundo. Esto es entendible en cuanto a pensar que la expiración, como dijimos, es un proceso pasivo y por ende la resistencia al flujo de aire expiratorio es mucho menor que la de la resistencia inspiratoria. Y también cuando hablamos ya del paciente ventilado tenemos que entender cómo varía esa constante del tiempo, cómo podemos evaluar esas constantes de tiempo en el transcurso de la ventilación minuto a minuto con nuestro paciente. Entonces la fórmula más diseminada para el cálculo de esta constante de tiempo va a ser la distensibilidad por la resistencia. La distensibilidad dada en unidades de litros por centímetro de agua, y entender que ese valor calculado corresponde a lo que vendría siendo una constante de tiempo. Como un ciclo respiratorio, como dijimos, adecuado requiere por lo menos 4 o 5 constantes de tiempo, tengo que tener eso en cuenta cuando voy a evaluar y calcular la constante de tiempo de cuánto debería durar un ciclo respiratorio para mi paciente específico en el momento específico en el que estoy haciendo las mediciones. Y aquí traemos un ejemplo del libro de Riemensberg, donde nos evalúan cómo varían esas constantes de tiempo en el paciente normal versus los pacientes con patrones restrictivos u obstructivos, en dependencia pues del cálculo con esta fórmula. Entonces vemos aquí la resistencia, la distensibilidad, cómo se calcula esa constante de tiempo, resistencia por distensibilidad, y nos da un valor en segundos, y al multiplicarlo para este ejemplo por 4 para tomar la duración del ciclo respiratorio nos da un valor de 1.2, que si lo calculo para 60 segundos nos daría una frecuencia máxima ideal para este paciente con pulmón sano de 50 respiraciones por minuto. Pero ¿qué pasa? Si tengo un patrón restrictivo donde tengo muy baja esa distensibilidad, pues la constante de tiempo se me va a caer súbitamente y el valor total también va a ser menor, incluso al calcularlo por 4 constantes de tiempo. ¿Y eso en qué se traduce? En que voy a tener una frecuencia respiratoria ideal para este paciente mucho más alta que para el paciente normal, y en el patrón obstructivo lo contrario, hay un aumento súbito de las resistencias, eso condiciona que la constante de tiempo sea mayor, y al adaptarla a los 60 segundos de la frecuencia respiratoria pues me va a dar un requerimiento de frecuencias respiratorias mucho más bajas. Entonces es importante tener en cuenta cada uno de nuestros pacientes qué tipo de patrón respiratorio estoy ventilando, porque de esa manera podría yo analizar a través de esa mecánica pulmonar si debo o no modificar la frecuencia respiratoria, y además cada vez que yo modifique estos valores de frecuencia respiratoria recordar que van de la mano con mover los tiempos inspiratorios o la relación inspiración-expiración para lograr una adecuada relación de estas mismas y permitir la salida del aire del sistema. Y entonces volvemos o llegamos a lo que conocemos como la ecuación del movimiento. La ecuación del movimiento, que es la forma en la que entendemos ese movimiento del flujo de aire y la interacción del flujo y de las presiones dentro del sistema pulmonar, y que en esencia nos habla de dos componentes. Un componente del flujo a vencer que se refiere a los componentes resistivos, esencialmente las vías aéreas de conducción, y un componente a vencer que equivale a la presión elástica del sistema, que es donde hablamos de la elastancia o del inverso de la distensibilidad del pulmón, y que depende esencialmente de qué tan distensibles y qué tan sanos están los alvéolos de ese paciente. Entonces
Viéndolo así, la presión total del sistema va a ser el delta de presiones estáticas más el delta de presiones en condición dinámica. La estática hace referencia a el volumen tidal que estoy moviendo sobre la distensibilidad o por la elastancia, que dependiendo de la fórmula donde la leamos, y que me hace referencia a toda esta zona de conducción. Y el que me hace referencia a esta zona de alveolar y la distensibilidad de la misma, y una zona de movimiento del aire que me habla del flujo por la resistencia y que por ende me hace referencia a los cambios dinámicos del sistema, o que puedo diferenciarlos entre la distensibilidad estática o dinámica dependiendo si tengo o no flujo de aire, porque en caso de que yo haga una pausa inspiratoria y haga un flujo cero de aire, este valor de acá, como vemos aislado en la fórmula, sería cero, y esa presión meseta, que es la que al final terminaríamos midiendo, pues va a depender esencialmente de la distensibilidad y el volumen que esté inyectando en el sistema. Ya si hablamos de valores dinámicos, pues tenemos que incluir la resistencia, que tiene una alta variabilidad dependiendo de la edad, la etiología de la enfermedad del paciente, digamos muchas otras variabilidades, el modo ventilatorio también. Pero ¿qué pasa? Cuando intentamos evaluar el sistema respiratorio desde la ecuación del movimiento, lo que tratamos es de buscar esa zona de presión, que es esa zona que se describe como la zona de estrés o de relajación de estrés, que es donde al insertar esta presión y este flujo de aire, los alvéolos se distienden, llegan a su estado de estrés máximo, y luego llega una relajación que logra distribuir ese flujo de aire, y por eso nos enfocamos en la medición de la presión meseta y de la PEP, que es lo que estamos programando. Y ahí es donde hablamos de la distensibilidad estática, que esencialmente es ese volumen sobre la presión de conducción, y eso nos habla pues de cómo se está comportando ese pulmón, qué tan distensible y qué tan estresado podría estar ese pulmón. Pero ¿qué pasa? Que al analizarlo de esta manera, desde solamente las presiones en cada una de las respiraciones, se vuelve una medida muy estática, no dinámica, y no nos permite una adecuada evaluación de los componentes viscoelásticos, es decir, qué tanta deformabilidad estoy generando en cada una de las respiraciones, o cómo estoy deformando y generando ese daño con energía que inyecto desde el sistema. Además, pues esta es una evaluación que en la literatura se describe como un sistema unifrecuencial, y que se evalúa desde lo físico y desde lo biológico el pulmón como un sistema cerrado y conectado al ventilador, pero no se tiene en cuenta cómo interactúan estas unidades alveolares entre sí, cómo interactúan con los tejidos circundantes, inclusive con los compartimientos corporales distintos, y por ende pues se considera, digamos, que representa un modelo unicompartimental. Ya tener en cuenta que si tengo mi paciente ventilado, debo adicionar a la ecuación del movimiento el PEP total al final como una suma adicional. Y además, ¿qué otras limitantes tiene la ecuación del movimiento? Pues se dificulta su evaluación en la respiración espontánea, porque tendría que agregar a esa presión de la vía aérea la presión muscular o el esfuerzo respiratorio ejercido por el paciente, y en vista de que no tenemos formas confiables o diseminadas para lograr esta medición, pues en el paciente con respiración espontánea, donde hay cambios dinámicos de esa capacidad vital, es muy difícil lograr medir qué tanta presión se asocia al ventilador, qué tanta presión se asocia al esfuerzo del paciente, y de ahí pues que empiezan a aparecer las descripciones de lo que conocemos como el PECINE. Y entonces empieza a verse en la literatura, en modelos experimentales animales, cómo tratamos de entender ese pulmón más allá de ser un circuito cerrado o unifrecuencial, y como en los modelos de frecuencia única, como la ecuación del movimiento, que es esencialmente la que utilizamos en el día a día, pues se evalúan parámetros funcionales específicos, que son la resistencia del sistema respiratorio y la elastancia del sistema. Sin embargo, en modelos animales se
tratan de evaluar modelos multifrecuenciales que evalúan no solamente la resistencia, sino que tratan de evaluar esa resistencia tisular y la resistencia y la elastancia también del tejido, no solamente de la vía aérea como tal y del componente de conducción y el alveolo, sino como ese intersticio que rodea al tejido pulmonar o alveolar de difusión de aire se comporta y cómo interactúa con la energía que yo estoy inyectando al sistema en forma de flujo de aire, y como parte de esa energía se va a disipar en forma de calor que puede generar lesión también, pero como otra pues se termina convirtiendo en ese estrés o en ese strain sobre estas fibras elásticas, y cómo deberíamos poder llegar a evaluar la mecánica pulmonar un poco más profundamente con estos modelos. Y en estos modelos entonces existen varias formas de ver el pulmón que se están tratando de entender en el corto y en el largo plazo en modelos animales y de laboratorio, que aparecen el modelo oscilatorio, el pulmón multifrecuencial, la medición de fuerzas físicas indirectas, el concepto de energía como una interpretación de lo que genera ese flujo de aire en el pulmón, y cómo desde este concepto de energía aparecen ideas o conceptos como la potencia mecánica, y al final como todas estas formas de interpretar desde lo físico y lo biológico el movimiento de aire y cómo yo inyecto ese aire a través del ventilador, pues se traducen en daño celular, y lo que quiero evitar pues es ese daño tanto de las células alveolares, de las células intersticiales, como en esencia del pulmón como un modelo multifacético. Y entonces llegamos justo a ese punto donde empezamos a hablar del poder mecánico, y para entender un poco del poder mecánico hay que entender que en física el poder se traduce como el trabajo que yo ejerzo en una unidad de tiempo específica en una distancia recorrida. Es decir, traducido a la fisiología pulmonar es que tanta energía estoy inyectando en el tiempo al recorrer con un flujo de aire y al generar un llenado o una expansión alveolar específica dependiendo los parámetros que yo estoy evaluando. Y como entonces partimos de una monitorización normal que nos permite evaluar la mecánica pulmonar como la hemos evaluado hasta ahora, con la presión de conducción y con la ecuación del movimiento, a entender un poco más dinámicamente esa relación del volumen y la presión con las diferentes presiones que yo estoy acomodando o modificando en ese ventilador, y como cada uno de estos componentes me van a hablar de una capacidad residual funcional, de un componente elástico de la vía aérea, esta fase inicial de la inspiración, pero una fase también resistiva al flujo del aire, y como la interacción en este punto me genera también un exceso de energía o un exceso de trabajo respiratorio a nivel pulmonar. Y entonces empieza a jugar de forma muy importante, como hemos visto en los años recientes, un papel en la PEEP, como nos demuestra incluso desde artículos ya un poco antiguos como este del 2012, como los ascensos de la PEP o el uso de PEPs un poco más altas garantizan un mejor movimiento del aire y favorecen mejores movimientos de volúmenes a menores presiones que iniciar con PEPs más bajos, y esto pues se asocia obviamente a un menor inyección de energía en el sistema y por ende una menor tasa de lesión pulmonar. Pero además es entender cómo este PEP también no debe ser evaluado como un sine qua non para todos nuestros pacientes, sino que dependerá del tipo de patología, dependerá del patrón obstructivo, restrictivo o mixto que tengamos, de esta manera poder usar o no usar PEPs más altas o más bajas. La idea sería individualizar este concepto para cada uno de nuestros pacientes, y este artículo publicado en 2022 trata de ilustrarnos un poco eso, y es como definimos los pacientes como con capacidad de ser reclutados por la PEP y los pacientes con capacidades que no tienen la capacidad de este reclutamiento a través de la PEP, y cómo cambia esa mecánica respiratoria dependiendo de esta dinámica funcional del pulmón.
por ejemplo, en casos de un SDRA, de consolidaciones, de neumonías extensas, como hay zonas que no responden adecuadamente del alveolo, pero que yo al inyectar una PEP basal y luego dar una presión plató estándar en ambos grupos, tanto en reclutadores como no reclutadores, cuando lo hago en los pacientes no reclutadores o sin capacidad de reclutamiento, vemos una distensibilidad pulmonar muy baja, un strain estático y un strain dinámico que puede ser en la fase inicial similar, pero al final generamos un efecto de hiperinsuflación dinámica porque no hay apertura o no hay reclutamiento adecuado de las zonas digamos comprometidas por la patología. Y como logramos con estos mismos parámetros, con una PEP establecida de 5 y un volumen tidal de 400, una capacidad inspiratoria total de 1000 cc, debido a que hay zonas de ese pulmón que no son reclutables, y en este caso ese volumen tidal que estamos inyectando equivale casi al 40% de la capacidad inspiratoria total, mientras que en patologías con alto potencial de reclutamiento, al inyectar una PEP más alta, ese mismo volumen tidal de 400 logra un reclutamiento más alto con una capacidad inspiratoria de 1700, y eso se convierte que el aire real que estoy movilizando en cada respiración con el ventilador solamente equivale al 24% de la capacidad inspiratoria total por la capacidad de reclutamiento que tuve. ¿Eso en qué se traduce? En menor movimiento de aire, y menor movimiento de aire se va a traducir, como lo hemos venido revisando, en menor energía inyectada al sistema y menor daño pulmonar. Y entonces aquí empiezan a aparecer estudios también en pediatría de cómo la PEP empieza a tomar importancia en disminuir este trabajo respiratorio, en disminuir este exceso de presiones para el movimiento del aire, y traigo pues a cotación este estudio de anestesia publicado en 2018 en el British Medical de Anestesiología, donde evalúan 30 pacientes que son llevados a anestesia por cirugía abdominal, y lo que buscaban evaluar era los efectos de usar una PEP de 0 durante la cirugía y una PEP de 5 centímetros de agua. Lo que evaluaron en ambos grupos es que al yo iniciar con una PEP basal de 5, aunque aumento en la medición de la mecánica del ventilador los parámetros totales de PI, de presión inspiratoria pico y de presión media de la vía aérea, cuando se analizan los otros componentes como la distensibilidad estática y la resistencia, vemos que hay una caída de la presión de conducción, un aumento de esa distensibilidad estática y sin cambios en la resistencia expiratoria o inspiratoria, lo cual nos empieza a hacer pensar que tal vez el PEP me favorece el movimiento de aire mucho más pequeño y evita ese exceso de volumen insuflado en cada respiración, por ende disminuyendo el riesgo de lesión pulmonar. Y cuando hablamos entonces de cómo interpretamos esta mecánica pulmonar en el día a día, pues hay que traer a cotación el estudio más importante en cuanto a mecánica pulmonar, que es el del doctor Amato en 2015, que es donde nos habla por primera vez del valor objetivo en adultos de la presión de conducción, y como al hacer este análisis secundario del ARTS Network analizan los condicionantes de esa mecánica pulmonar que se asociaban a mortalidad, definen la presión de conducción y encuentran como por encima de 15 esa presión de conducción aumenta exponencialmente la mortalidad y el hazard ratio de mortalidad y de tiempo de ventilación. Y como desde ese 2015 se tiene como estándares de buena práctica clínica pues un objetivo de ventilación protectora asociado a una ventilación con una presión de conducción límite de 15. Pero aquí, y agradecemos al doctor Jaime Fernández por facilitarnos este artículo que está actualmente como un manuscrito, y es como pasamos esa información que nos dan los estudios de los adultos a nuestra población, y en este caso aún mejor porque es nuestra población local, hablando de este estudio multicéntrico que se realizó en Colombia. Se realizó en varias UCIs del país, se recolectaron 184 pacientes con un diagnóstico de SDRA moderado o severo, y el objetivo era evaluar los parámetros asociados a mayor mortalidad
durante la ventilación y la estancia inicial de estos pacientes. Y cuando se hace todo el análisis, lo que se encontró es que una presión de conducción mayor de 15 centímetros medida a las 72 horas se asociaba a un aumento de la mortalidad por cualquier causa a los 28 días con un hazard ratio más o menos de 2.5, y que además esa presión de conducción de más de 15 en cualquier momento de la ventilación también se asocia a mayor tiempo de ventilación mecánica con los agravantes y las comorbilidades que eso conlleva. Entonces empezamos a ver cómo un valor de 15 similar al que se encuentra en adultos podría ser aplicable en pediatría, pero tal vez no desde el inicio de la ventilación, sino por la forma en la que se comportan los pulmones de nuestros niños, pues nos habla de que es un poco más tardío la asociación a esa mortalidad. Pero sin duda alguna, como tenemos que ser conscientes de estos parámetros, y pues según el estudio que tenemos local, pues a las 72 horas yo ya debería tener una ventilación protectora que me permita evitar estos desenlaces con una presión de conducción menor de 15. Ya para hablar un poco de lo que es la potencia mecánica, y este es el artículo clásico ya pues del 2016 del doctor Gattinoni, y en esencia, como para explicarlo rápidamente, la potencia mecánica es tratar de integrar estos componentes de la ecuación de movimiento, este componente elástico del pulmón, este componente resistivo y del flujo del aire, pero hacerlo de forma dinámica asociada a la frecuencia respiratoria del paciente y a las resistencias tanto inspiratorias como expiratorias, y cómo esa relación de la frecuencia respiratoria y los tiempos y la relación inspiración-expiración pues me van a modificar también la energía que estoy inyectando o traduciendo en el sistema desde los movimientos del aire y las presiones, y cómo se traduce eso en energía inyectada al sistema. Al hacer todo este cálculo de los valores, al final me va a dar un valor que su unidad son joules, que es una medida en física de energía, y me habla por ende de la energía que estoy inyectando en cada respiración al sistema. Pero entonces este artículo del doctor Gattinoni se realizó en pacientes con SDRA y con ventilación, que es digamos el estándar en adultos, por ventilación controlada por volumen. Sin embargo, sabemos que en pediatría todavía tenemos una alta proporcionalidad de ventilación por presión, o que incluso en adultos se puede requerir en algún punto ventilar por presión a los pacientes. Entonces aparece el doctor Becher en 2019 que trata de integrar esta ecuación de la potencia mecánica y de esta medición de la energía a los modos controlados por presión. Y como dentro de este estudio, al hacer el análisis matemático de la fórmula y tratar de convertirlo sin incluir tanto los valores de las resistencias estáticas y dinámicas, porque son lo que más se dificulta en medición en los modos por presión, logran obtener valores similares al calculado que se hace al pasar esos mismos pacientes al volumen control y hacer el cálculo con la ecuación clásica pues del doctor Gattinoni, y ven cómo esta ecuación derivada y aplicada desde el modo por presión pues tiene un comportamiento más o menos similar. Es importante, ¿por qué? Porque como les decía, pues muchos de nuestros niños son ventilados por presión, entonces podríamos de una u otra manera vigilar también esta potencia mecánica. Pero ¿por qué es importante hablar de potencia mecánica? Porque ya empezamos a ver estudios de población pediátrica de cómo interpretar esta potencia mecánica y de cómo estos valores de energía sí se asocian a peores desenlaces de nuestros pacientes. Entonces traigo este estudio publicado en el Critical Care en 2022, donde nos hablan de esa relación del poder mecánico en el estudio o en un análisis secundario del estudio PARDI. En total se lograron analizar de la red o de la base de datos de PARDI 306 niños en 55 UCIs, todos con diagnóstico de SDRA, y los desenlaces que ellos querían medir. El primario era los días libres de ventilador a 28 días, y el secundario la mortalidad, y lo hacían mediante la medición de la mecánica pulmonar cada 6 horas en las primeras 24 horas, y
traducir esos datos de mecánica pulmonar pues con la fórmula de la potencia mecánica a los joules, y cómo hacían un análisis de subgrupos y dependiendo de esa dosificación de esos joules se encontraban hallazgos asociados con la mortalidad, como por encima de 0.6 joules por kilo se empieza a ver un aumento significativo de la mortalidad y de los tiempos de estancia y los tiempos de ventilación totales. Y cuando se subdividía aún más el análisis se encontraba que la mayor potencia mecánica, sobre todo por 0.6, como les digo, se asociaba con mayor mortalidad y menor tiempo libre del ventilador, pero además que la población menor de 2 años, por su alta distensibilidad torácica, tenía mayor susceptibilidad a manejar energía o potencia mecánica mucho más alta que los mayores de 2 años. Y esto teorizaban o hipotetizaban ellos en el análisis que podría estar más relacionado al componente de la PIP y de la PEP y también a los modos ventilatorios que tienden a ser más frecuentes por presión en el niño menor de 2 años. Pero también traigo este otro estudio donde evaluamos que la potencia mecánica se asocia también con un aumento en la mortalidad, y este es un estudio del Children's Hospital of Philadelphia. Es un análisis secundario de la red propia de SDRA de ese hospital entre 2013 y 2019. Pacientes pediátricos con SDRA y los desenlaces. En este caso el primario era la mortalidad y el secundario era los días libres del ventilador. En total fue un grupo grande de 546 pacientes y las ecuaciones que se usaron tanto para modos por volumen como para modos por presión. Cuando analizamos la curva de Kaplan-Meier, entonces vemos como los pacientes con el poder mecánico o la potencia mecánica baja, que se definía como menor de 0.6 joules por kilo, sí tenían un hazard ratio menor y una menor tasa de mortalidad y menor tiempo libre del ventilador que los pacientes que se definían como un alto poder mecánico, es decir, mayor de 0.6. Y cuando analizaban los componentes de la ecuación del movimiento, de la ecuación de la potencia mecánica asociados a estos cambios en la mortalidad, se encontraba que sin duda las mediciones estáticas, donde se removía un poco esa presión de conducción y se evaluaba la distensibilidad estática asociada a los valores del ventilador, más allá que la dinámica, pues era la que más se asociaba, y sobre todo el PEP también era un factor altamente asociado, o los cambios en ese PEP hacia la baja sobre todo se asociaban con esta mayor entrega de energía al ventilador. Y entonces también empezamos a ver cómo la potencia mecánica y cómo esa asociación con la presión de conducción, como una forma de interpretar esa presión de conducción en forma de energía, no solamente tiene que ver con la entrega que yo hago en la respiración, sino también qué tan frecuente hago esa entrega de energía al sistema. Y entonces está este estudio del doctor Costa, publicado en 2021, donde lo que se evalúa es qué variables de esa ecuación de la potencia mecánica están más asociadas al daño pulmonar, y vemos que en los pacientes con menor distensibilidad, generalmente en la búsqueda de volúmenes tidal muy bajos o ultraprotectores, tal vez se asocian generalmente a un mayor uso de frecuencias respiratorias más altas, pero vemos que a pesar de que tengan una baja distensibilidad, el uso de volúmenes excesivamente bajos también empieza a hacer una curva ascendente en el OR de mortalidad. Por lo tanto, pues empezamos a deducir que a pesar de que el estándar de parámetros es cada vez volúmenes tidal más bajos, la ventilación ultra protectora o por debajo de 4 mililitros por kilo o centímetros de agua por kilo, pues podría ser deleteria. Y si yo voy a modificar esos parámetros de la frecuencia respiratoria, debería también evaluar cómo se comporta esa mecánica, porque a mayor frecuencia respiratoria y mayor driving pressure, pues voy a tener una mayor inyección
de energía en el sistema más frecuentemente y eso se traduce en mayor energía y mayor lesión al pulmón. Y ya para terminar, pues traigo como para tener en cuenta otras perspectivas en cuanto al análisis de esa mecánica pulmonar y cómo empiezan a aparecer otras maneras invasivas y no invasivas de evaluarla. Entonces aparecen, por nombrar algunas de las que encontramos en la literatura, el MIGET, que es el Multiple Inner Gas Elimination, que permite la evaluación del espacio muerto y la interpretación no solamente de la mecánica pulmonar, sino de la relación ventilación-perfusión y la interacción pues con cardiopulmonar. La tomografía por impedancia eléctrica, que tiene la ventaja de ser al pie de cama del paciente, de no ser hecha con radiación y que permite acoplarse por el movimiento de las ondas a la frecuencia dinámica y, como hemos visto, asociar estos movimientos de aire y estos valores físicos a la frecuencia respiratoria, pues permite entender mejor el daño generado por la energía que estoy inyectando al sistema. El test de nitrógeno expirado y la oscilometría eléctrica y mecánica. Y ya como conclusiones, entonces recordemos que la mecánica pulmonar requiere de una evaluación continua y dinámica al pie de cama con nuestros pacientes, con el ventilador al lado, con los valores que tenemos y en la variabilidad que tiene cada uno de estos pacientes y cómo puede ir cambiando de un patrón a otro patrón de patología pulmonar, y yo debo modificar y acoplar de forma adecuada mi ventilación a cada particularidad de cada paciente en el momento específico. Conocer la mecánica siempre va a favorecer la ventilación protectora, y entender estas nuevas formas de evaluar esa mecánica, como la potencia mecánica, como la energía, tal vez nos puede ayudar a entender un poco más cómo ventilar de forma protectora. La ventilación mecánica va más allá de solamente mover aire, ya empezamos a ver cómo empieza a hacer toda una cascada de lesión asociada y de daño celular que se asocia a la ventilación. El pulmón tenemos que empezar desde el cuidado intensivo a verlo como un órgano polifrecuencial más extenso, que no solamente va con las unidades alveolares, sino con esas fibras elásticas y ese intersticio pulmonar, y reconocer la interacción entre los componentes del poder mecánico, la potencia mecánica y la ecuación del movimiento con la presión de conducción, pues nos va a permitir sin duda alguna poder mantener a la menor medida ese daño pulmonar. Espero que haya sido de su agrado. Quedo atento para la discusión. Muchas gracias.